reconoce que falló, reconoce que cometió un pecado. No, y Él te dio una palabra, te dio su amor, te dio su gracia, tu misericordia. Nunca Dios ha cerrado la puerta al corazón contrito y humillado. Aquel hombre tomó una iniciativa que lo llevó, porque vas a terminar mal. Familia, Dios le bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de Paso al Frente. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper especial, así como los demás episodios, que si no lo han visto, le invitamos a que vayan a ver cada uno de los episodios, para que así también puedan ver el episodio de hoy. Pero así, manténganse ahí donde están y presten mucha atención a lo que vamos a hablar el día de hoy, ya que es algo que pasa muy común en nuestras vidas, en la vida cotidiana, en cualquier momento, sin importar qué tan grandes seamos en nuestra relación con Dios o tan grandes seamos en cualquier situación o lo que sea, que eso como quiera nos llega a pasar en algún momento. Y hoy vamos a enfocarnos en el tema me caí. ¿Quién me ayudará a levantarme? Así es, cuando fallamos, cuando caemos moral o espiritualmente, ah, emocionalmente, Dios no se aleja de nosotros. Dios está aún allí, Dios está en el mismo lugar que le dejamos inicialmente, y solo Dios está esperando que nosotros veamos quién está detrás del telón y pues que nos volvamos y le demos la gloria, ¿no?, a Él, y que volvamos a Él de una manera u otra. También en esas situaciones que se presentan, que nosotros, por ejemplo, cuando éramos niños, que corríamos de aquí para allá, corríamos de un lado a otro, y muchas veces tropezábamos y caíamos. Y a veces, ya sean nuestros padres o nuestros abuelos, iban corriendo a levantarnos porque entendían que nosotros necesitábamos su ayuda y necesitábamos ese socorro. No obstante, cuando lo veamos de acuerdo a los puntos que tenemos acá, lo espiritual no es lo mismo que esas vivencias que hemos tenido, pero tampoco el caerse está lejos de esas vivencias que tuvimos en nuestra infancia o ya de la vida adulta, ¿no? Que personas ah, caminando tropiezan y se caen, se dan un golpe fuerte, muchos han perdido lamentablemente o se han desvivido y han tenido un sinfín de situaciones producto de caídas. Y ese tema, me caí, ¿quién me ayudará, no? ¿Quién me ayudará a levantarme? Nosotros queremos enfocarlo desde dos perspectivas. La perspectiva desde lo que nosotros tenemos que hacer para lograrlo y desde la perspectiva restauradora de Dios, ¿verdad? Entonces, esas son parte de las cosas que tenemos que tener presente y que queremos que ustedes, querida audiencia, que siempre está ahí y es fiel a cada uno de los contenidos o del contenido que hemos estado compartiendo, que le seguiremos agradecido eternamente. Y de esa misma manera siga compartiendo este contenido. Si usted se siente identificado, si algún tema le ha tocado, y conoce a alguien que pudiera estar pasando por la misma situación, no deje de compartirle el contenido, que si todos logramos salir adelante, entonces todos tenemos éxito. Y el éxito de uno es el éxito de todo y viceversa. Entonces, logremos eso. Luchemos para que seamos restaurados y llevados a esa plenitud en Cristo. Exacto. Entonces, para ir a entrar ya un poquito más en tema allí, pero no tan profundo, así como mencionabas de lo que íbamos a basar, en cómo íbamos a basar el tema de hoy, de cuando nosotros caemos, ¿verdad? Y comenzamos a preguntarnos, ¿a quién me va a ayudar ahora? ¿Quién me va a levantarme de aquí? ¿Quién va a ayudarme a pararme de este lugar? ¿Quién me va a ayudar a salir de esto donde estoy? Y es donde entra Dios y te dice, yo estoy aquí, pero si tú no Ujú. tomas la decisión de que tú necesitas esa ayuda, si tú no tomas y te convences a ti mismo de que tú solo no vas a poder seguir allí,
yo no voy a poder trabajar en ti. Es como Claro. no querer reconocer lo que tú realmente necesitas. Ujú. Y a veces lo hacemos por orgullo, a veces lo hacemos porque decimos es que yo soy tan fuerte y soy tan bueno, ¿cómo que me puede pasar esto a mí? ¿Y cómo yo no voy a poder levantar? Porque lo que Dios está tratando de decirte a ti es que literalmente necesitamos la ayuda de Él. O sea, no podemos seguir caminando, no podemos seguir fingiendo, no podemos seguir poniendo, es que yo soy fuerte y no puedo levantar yo de esto. No, porque es que no es así. Entonces, Dios siempre va a estar allí para ayudarnos, pero si nosotros no tomamos la decisión de volver a sus brazos y arrepentirnos, no va a pasar absolutamente nada. Porque es como uno estar en un extremo y al otro. Y Dios está extendiendo la mano, pero si tú no extiendes tu mano, ¿cómo vas a llegar a agarrar el brazo de Dios? Que nosotros realmente siempre, absolutamente siempre, vamos a necesitar de la ayuda de Dios. Claro, claro, siempre necesitaremos esa ayuda, porque de Él mana todo. Y todo lo que hay es por Él y para Él. O sea, que nada de lo que podamos dar, hacer o dejar de hacer cambiará el corazón de Dios en el sentido de que todo en lo absoluto es de Él. Él fue quien lo hizo y a Él le pertenece, incluso nosotros. Ahora, nosotros muchas veces tenemos ciertos episodios en nuestras vidas que un día estamos en alta, otro día estamos en baja y vamos como luchando. Y hay algunas personas que a veces son ambivalentes y por eso se dan esas situaciones del sube y baja. De la misma manera, hay algunos que caen, hay algunos que su caída no es pública, que solamente él y Dios la saben. Hay algunos que su situación es oculta, que nadie conoce de ello, que nadie sabe cómo se da. Pero eso no es una carta abierta que tenemos para hacernos de la vista gorda. Y creo que a veces cuando nuestras caídas se dan de una manera oculta que nadie la conoce, a veces son como más difíciles para nosotros restaurarnos, para nosotros volvernos a levantar. ¿Por qué? Porque como nadie me vio, como nadie lo sabe, yo puedo sobrellevar tal situación. Aunque también a veces se dan esos mismos casos y la persona se siente como tan dolida, tan afligida y tampoco busca como ese socorro de Dios para levantarse o ese socorro de alguien que le pueda animar, ayudar a levantarse en Dios. ¿Por qué? Porque hay la parte humana, y aquí quiero enfatizar algo, enfocar algo, que a veces uno como humano cae. Y eso lo que muestra es la fragilidad humana, lo que somos humanos. Ahora, eso no quiere decir que debemos seguir cayendo para darnos cuenta que somos humanos. De ninguna manera, ni eso es lo que queremos dar a entender acá, sino más bien que nosotros tenemos la necesidad imperenne de entender nuestra obligatoriedad de acercarnos a Dios y tener a alguien allí que nos ayude, que nos apañe, que nos apoye para nosotros salir de ciertas situaciones que no es que la buscamos, sino que se dan. Y por eso Proverbios habla acerca 24:16. 7 veces cae el justo y vuelve y se levanta, mas los impíos caerán en el mal. Es decir, esto tampoco dice que el justo debe estar cayendo, cayendo y cayendo y cayendo. Eso hace referencia más bien es que el que es justo cuando cae reconoce que cayó, reconoce que falló, reconoce que cometió un pecado, digamos, cometió un delito y se arrepiente de su delito y vuelve a los brazos de donde él cayó. Exacto, no se queda allí como que pequé, volví a pecar, prometí no pecar y vuelvo a pecar y se queda ahí. No. Desde luego que no. Eso no es para estar pecando cuantas veces querramos. No. Sepa que el pecado aleja al hombre de Dios. En absoluto. Y aquí lo que vamos a buscar la forma es de que sea restaurado y que veamos la necesidad que todos tenemos
de tomar iniciativa para que esa restauración sea posible. Exacto, y amar tanto a Dios que el pecar no nos llame la atención. Así mismo, así mismo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es algo general que todos hemos pecado y por ese pecado, por consiguiente, estamos fuera de la gloria de Dios. Estamos destituidos por el pecado. Pero que allí fue lo bueno, Cristo vino para cambiar todo eso y Él ser el canal a través del cual nosotros podamos tener esa restauración hacia Dios, ese encuentro de nuevo hacia Dios. La Biblia, por ejemplo, nos presenta algunas caídas que hubieron. David, por ejemplo, cuando pecó, cuando cayó en adulterio con la esposa de Urías, ¿no? Esa fue una de esas caídas que tuvo David. El mismo Pedro negó a Jesús varias veces, pero el asunto no es el hecho que ellos hayan caído o hayan fallado. Es el hecho de que se arrepintieron y convirtieron de su caída. No se quedaron allí tirados. Y eso es lo que queremos ver. La parte que yo tengo que hacer para que la restauración sea en mí posible. Entonces, Dios no los eliminó a ellos. Dios le dio la oportunidad que ellos buscaban y los restauró, los levantó. Porque cuando Dios los confrontó, ellos reconocieron su falla y se arrepintieron. Cuando Pedro recordó que Jesús le había dicho antes de que el gallo cantara, 3 veces me negarás. Entonces, cuando Pedro volvió en sí y escuchó eso, dice que en Pedro hubo un arrepentimiento. Es decir, se arrepintió porque recordó esas palabras que su maestro le había dado. Y David, tan pronto Dios le hizo saber esto con el profeta Natán, inmediatamente David también se humilló delante de Dios. Y algo en común que tienen es que no se alejaron de Dios. No, No dijeron, ay, ya pequé, ya no puedo estar cerca de Dios. No, porque es que ellos sabían de que Dios iba a estar allí para perdonarlos. Dios iba a estar allí para ayudarlos a restaurar eso que habían cometido. Ellos lo sabían y no tomaron la decisión de alejarse, sino tomaron la decisión de acercarse más con fervor a Dios. exacto, porque por eso es el tema. Me caí. ¿Quién me ayudará a levantarme? Es tú mismo. Porque yo incluso que pueda saber quizás que tú fallaste o que tú caíste y voy y te animo y que te... Pero si tú no tomas la decisión, por más que yo te anime, tú no te vas a levantar. Porque es que eres tú quien debe sacar de ti, buscar en ti la decisión de tú cambiar y ser restaurado. Exacto, y a veces suena contradictorio, ¿sabes? A veces decir eso suena contradictorio porque decimos, pero ¿cómo que yo voy a tomar la decisión si Dios que tiene el control de todo? Si Dios... Sí, Dios tiene el control de todo, pero Él también te dio libre albedrío. O sea, si tú no tomas la decisión de pararte de ahí y decir, sí, Señor, yo me arrepiento, Señor, quiero volver a ti, Dios no va a poder obrar completamente en él porque Dios es un caballero. Dios no va a ir a romper la puerta, a obligarte a arrepentirte porque Él te enseñó y Él te dio una palabra, te dio su amor, te dio su gracia, tu misericordia y te da oportunidades nuevas cada día para poder acercarte a Él. O sea, ¿qué nosotros esperamos? ¿Qué nosotros pensamos de que Dios vaya a hacer? Ya Dios nos ha dado todas las oportunidades, ya Dios nos ha dado toda la guía, nos ha dado toda su palabra para nosotros poder acercarnos a Él y saber qué hacer en ciertas situaciones. Claro. O sea, no hay por qué nosotros comenzar a decir, ay, no, Señor, pero es que tú tienes que hacer todo el trabajo, yo estoy aquí, estoy en mi vida. No, es que si nosotros no tomamos la decisión de ser intencionales con Dios, de decir, Señor, si me arrepiento, si quiero acercarme a ti, no va a pasarnos nada. Así es. Y aunque sabes que también se da, y aquí voy a hacer un poquito de énfasis, en que a veces el enemigo, cuando tú fallas, cuando tú caes, inmediatamente empieza esa voz a decirte fallaste.
ya Dios no quiere nada contigo. Te caíste, ya Dios no quiere hacer nada contigo. Por tanto, esa voz empieza a martillar, martillar, martillar. Y nosotros entonces empezamos a sentirnos culpables. Y ojo, el sentirse culpable no quiere decir que tú te arrepentiste. Ujú. La culpabilidad no es símbolo o sinónimo de Es arrepentimiento. consecuencia de lo que tú hiciste. Sí, simple y llanamente te sientes culpable por el momento, Exacto. pero cuando ya pasó ese auge de la caída, entonces vuelve otra vez como que si nada pasó. Y Ujú. ahí es el peligro mayor. No, en ti no debe haber culpabilidad, sino arrepentimiento. No debe haber, y cuando digo culpabilidad me refiero es a que tú no debes sentirte culpable, sino más bien sentirte conmovido porque has fallado a tu Dios y que por consiguiente lo mínimo que debes hacer es volver a los brazos del Dios al que le fallaste. Exacto, y no hacerle caso si esa voz te dice, ya no vuelvas, ya no puedes volver, ya no eres digno, ya no eres nada. Porque es que su gracia sigue vigente. Así es, recordando que el enemigo lo que es un acusador y hace que tú creas y veas cosas que no son, de la manera que no son, Ujú. para que eso te lleve a alejarte cada vez más y más de Dios. El Salmo 37, 23 y 24 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Pero esto, vimos ahorita que decía el proverbio que 7 veces cae el justo y de igual manera se levanta, es porque el justo reconoce que falló. Y aquí al que Dios sostiene su mano es a ese justo que reconoce que falló. Es aquella persona que reconoce y entiende que falló a su Dios y que por consiguiente debe volver a Él para que su Dios entonces le dé la oportunidad de restauración. Dios no solo perdona, también levanta. Dios también levanta. Veamos entonces este otro punto. La oportunidad de volver siempre está abierta. En definitiva. Nunca Dios ha cerrado la puerta al corazón contrito y humillado. Ujú. Nunca lo ha despreciado. Nunca le ha dicho, perdón, aquí tú no cabes. Dios siempre le ha dado la oportunidad a ese corazón porque Él no lo rechaza. Así es que hay un ejemplo muy claro en la Biblia que habla acerca de la oportunidad de volver. Exacto, lo hemos escuchado, pero hay que es momento de recordar el propósito de ello. Sí, la hemos escuchado muchas veces y ya me imagino que se está haciendo la idea de quién es. Está en Lucas 15:20 y habla acerca del hijo pródigo. Conocemos esa historia o esa parábola, no vamos a abundar en ella. Solamente queremos destacar algunos puntos allí. El primero de ellos es que aquel hijo pródigo, como se le conoce, es el menor de dos hermanos de acuerdo al relato bíblico. Y siendo el menor de dos hermanos, heredó primero en vida que el hermano mayor, cuando en aquel entonces no era así, sino que el mayor era quien heredaba primero y luego el menor. Aquel hombre, a pesar de saber todo eso, su padre le dio, toma, ¿tú quieres esto? Toma. No se lo negó. Y es como cuando el Dios pone en tus manos cosas preciosas, como los talentos de la parábola de los talentos también. 5, 2 y 1. Y cada quien trabajó conforme a su talento, excepto el que tenía uno.
El hijo pródigo y el que tenía un talento. Al hijo pródigo se le dio su talento, es decir, todo lo que él quería que le tocaba de su herencia. A aquel hombre se le dio un talento. El hijo pródigo derrochó, malgastó todo. Y puntualizando, ¿qué es lo que queremos? Cuando aquel se vio en situaciones extremas y extremadamente muy distante a las que tenía cuando estaba en casa de su padre, cuando estaba, vamos a decir, cuando usted estaba con Dios, aquel hombre tomó una iniciativa que lo llevó a salir del hoyo en el que él había caído. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre? Y yo aquí comiendo las algarrobas como los cerdos. Es decir, reflexión profunda, análisis profundo, sin irse muy lejos, sino solamente poner en balanza lo que antes tenía y lo que ahora está comiendo. ¿Cuánta gente que lamentablemente hoy no están degustando las mieles del reino de Dios? Y simplemente por querer probar algo del mundo. Querer probar el mundo y creer que con eso tiene el mundo en sus manos. ¿Te imaginas lo que es? Y ahí voy para aquellos que no que nacieron en el Evangelio, sino que nacieron en un hogar cristiano y sus padres por consiguiente lo han llevado por el camino del Señor. Aquellos que dirían, bueno, yo nunca, en el caso del pródigo, yo nunca he conocido al mundo. Solamente veo, mis padres me dijeron que es malo y que es esto, pero no lo he probado. Padre, dame lo que me toca de mi herencia, que yo voy por el mundo a probar el mundo. El hijo pródigo. No es eso. No se trata de que tú salgas al mundo a probar el mundo, porque vas a terminar mal. Y quizás el hijo pródigo sí tuvo esa oportunidad de reflexionar aún en medio de aquella situación que estaba viviendo y acercarse de una manera arrepentida, que es uno de los pasos principales que debemos dar y considerar a la hora de haber caído. Exacto, o sea, el hijo pródigo se sintió culpable, como mencionó Mauricio. Él se sintió culpable, pero él, aparte de sentirse culpable, él pasó eso y tomó la decisión de volver a la casa de su padre. Él no dijo, sí, yo me arrepiento, me siento culpable de lo que hice, fui a la casa de mi padre. Él no solamente dijo eso, no solamente pensó eso, sino que también tomó la decisión de volver a la casa de su padre a pesar de cómo estaba, a pesar de lo que había hecho, sabiendo de que allí iba a tener todavía las puertas abiertas para recibirlo a él. Claro, entonces toma la iniciativa, vuelve a casa y aquí puntualizo nueva vez. Ojo, el hijo pródigo se fue de su casa. El padre nunca se movió de allí. Exacto. Es decir, tú te fuiste de la iglesia o te fuiste de Dios. La iglesia sigue estando en el mismo lugar, Dios sigue estando en el mismo lugar, pero tú eres el que anda por el mundo dando bandazos. Y a veces decimos, no, porque Dios me abandonó. No, quien abandonaste a Dios fuiste tú, porque es que Dios sigue estando en el mismo lugar. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo que ayer. Dios sigue siendo el mismo que hace tiempo atrás. Él sigue siendo el mismo. Entonces, si nosotros sabemos que estamos allí en aquel lugar que nos fuimos y nos alejamos de Dios y comenzamos a sentirnos culpables y todas esas cosas, no es quedarnos allí con la culpabilidad, sino volver a la casa del Padre. O sea, a veces nosotros comenzamos a decir, no, que yo prometo que no voy a pecar, yo prometo que ya Señor, te prometo que no vuelvo a hacer lo mismo, te prometo que no me voy a ir. Pero el hijo pródigo no dijo eso, no dijo como que ya prometo no volver a hacerlo. Él supo, se arrepintió y volvió a la casa del Padre. Porque si nosotros decimos que prometo hacer esto, pero seguimos alejados, es decir, es como si el hijo pródigo dijera, prometo no volver a alejarme de la casa de mi padre y seguir en el mismo lugar. Dios sigue siendo Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener pendiente. Sigue estando allí, presente, sigue estando en el mismo lugar donde lo dejaste cuando te fuiste, sigue estando en el mismo lugar donde lo dejaste cuando tropezaste y caíste, y se sigue encontrando de la misma manera.
Ujú. ¿verdad? Dice que lo hallarán los que temprano lo buscan, ¿no? Entonces, Él seguirá estando en el mismo lugar y sigue siendo el mismo porque es inmutable. Dios no es aquel que va a estar cambiando de día en día como lo hacemos nosotros, seres emocionales que somos. Dios siempre va a estar allí, entendiendo, como vimos con el hijo pródigo, tomó la decisión salir de la algarroba de los cerdos, que presenta todos los placeres y todas las cosas que ya este hombre tuvo y terminó en aquel lugar, ya vio que el mundo era Ujú. malo y que no era como él pensaba y ahora sin un centavo en los bolsillos y derrotado, pero con la decisión más ecuánime que pudo haber tomado desde el día que se fue de la casa. Y con eso, aquel padre le esperó con una fiesta tan tremenda que él nunca se esperaba que fuera de esa manera. De esa manera Dios te está esperando también. Y algo que debes entender es que rectificar no es un acto de cobardes. Rectificar es un acto de valentía y un acto de coraje espiritual, donde tú rectificas y entiendes de dónde has caído y la necesidad que has tenido o tienes de volver al redil. Entonces, volver a Dios no es debilidad. Volver a Dios no es un símbolo o sinónimo de ser débil. Es un símbolo y sinónimo de humildad y dependencia de Él. Ujú. Que eso no nos quede en el olvido. No es ser cobarde, es ser sabio y entender que ya no podemos hacerlo de nuestra forma o a nuestra manera. Es a la forma y manera de Dios que lo vamos a lograr. Por eso es el tiempo de rectificar nuestros errores y volvernos a Dios. Exactamente. Y es irónico. La palabra de Dios está ahí, es vigente, es nueva cada mañana. Y la palabra del Hijo Pródigo está ahí por algo. Y recordarle el día de hoy es darte cuenta de que nosotros, aunque pequemos, aunque nos alejemos de Dios, aunque caigamos, no es para quedarnos allí, sino para volver a sus brazos, sino para volver y más fuertes, buscarlo con más fervor, buscarlo con más intención y siempre estar allí con Él. O sea, es que su palabra está ahí, su Espíritu Santo está ahí, su presencia está ahí. Así como dice Santiago 4:8, acércate a mí, yo me voy a acercar a ti. O sea, es que Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos en su palabra. Es en nosotros si tomamos la decisión de buscarlo. A veces decimos, Dios no me habla, pero nuestra iglesia está cerrada. A veces decimos, no siento a Dios, pero no oramos. A veces decimos, es que yo no sé hablar de Dios, pero ni siquiera hablamos, le pedimos al Espíritu Santo que sea Él hablando a través de nosotros. Porque queremos hacer siempre las cosas con nosotros mismos. Es decir, tomamos la decisión, nos arrepentimos, caímos, sí, pero volver a Él sin importar lo que pase, sin importar lo que venga a nuestra mente, sin importar lo que hemos hecho, porque Él siempre va a estar allí con los brazos abiertos. Tal vez caíste, pero no has terminado. Tal vez fallaste, pero no estás descartado. Tal vez te alejaste, pero Dios nunca se movió del lugar donde tú te alejaste. Es tiempo que entienda que necesitamos volver, que necesitamos estar en su gracia, en su casa. Y como dijo el salmista David, es mejor un día en su casa que 1000 fuera de él. Así es que entiendan esto, amados. La necesidad nuestra por Dios es imperenne. No podemos quitarla y podemos buscar todos los placeres en el mundo y tratar de llenarlo y siempre la necesidad de Dios, ese vacío existencial, lo tendremos si Dios no está en nuestros corazones. Por lo que se hace necesario que entendamos el momento en el que estamos ahora. Me caí, ¿y quién me ayudará a levantarme? Toma la iniciativa, levántate, no espere que llegue un tercero a darte la mano a levantarte.
tú eres el que debe sacar fuerzas para levantarte y entonces venir a los pies del Señor, porque nadie se va a arrepentir por ti. Eres tú el que necesita arrepentirte de tus fallas, Exacto. de donde has caído. Toma la decisión y Dios hará el resto. Amén, amén. Y porque Porque nosotros sabemos sabemos, que lo que cambia el mundo comienza con un paso. de ese paso y cambie su actual destino por el que Dios ha fijado y ha soñado para usted. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en un próximo episodio de Paso al Frente.